Por tanto, vamos a ver una visión general de la Edad Media y cómo se estructura y cómo funciona internamente, pero siempre no desde una historia, vamos a decir, civil, sino en lo que se vincula con una historia eclesiástica, ¿no? Cómo es la Edad Media, cómo se articula y cuál es la relación y el papel que tiene en esa organización en la Edad Media la Iglesia. La evolución histórica de la Edad Media se basa en una tríada formada por tres elementos. Esto es lo que quiere decir tríada: antigüedad, cristianismo y germanismo. Un dato esencial o muy importante en esta época es que el escenario de la historia de la Iglesia se va a desplazar del área mediterránea, que fue el área que le correspondió en la época de la antigüedad, fruto de ser una aliada y heredera del Imperio Romano, va a pasar del área mediterránea hacia el norte de Europa. Este es el gran cambio, que tiene una importancia decisiva para lo sucesivo en el desarrollo histórico, que será la entrada de los jóvenes pueblos germánicos o germanos, ya no decimos bárbaros, hablo de germanos, en la Iglesia. Los germanos tenemos que tener en cuenta o tener muy claro que procedían de una cultura diferente. No vamos a decir que era una cultura más primitiva, era una cultura diferente, que comparada con la civilización romana clásica, pues lógicamente tenía diferencias. Y que desde el punto de vista occidental se consideraba más atrasada, pero bueno, vamos a dejar en que era diferente. Solo se puede comprender exactamente el alcance y el cambio de escenario entre esa antigüedad, vamos a decir, clásica, cristiana, y la Edad Media, si se tiene presente el inmenso contraste que existe entre la cultura muy desarrollada de las ciudades, del área greco-romana, y el ambiente rural campesino de los pueblos germánicos, cosa que ya hemos mencionado, como eran pueblos eminentemente basados en una base organizativa rural, ¿no? Aunque luego se van a intentar adaptar a lo que encuentran en Europa, dentro del imperio. Pero esta diferencia tan profunda, una sociedad que se asienta en lo rural en contraposición con una tradición clásica que se asienta en lo urbano, es una diferencia profunda que va a tener su repercusión, que es lo que nos interesa hablar, qué repercusión tiene para la vida de la Iglesia y en el conjunto del desarrollo cultural de la Edad Media. Va a tener influencias para la evolución y desarrollo interno de la Iglesia, que también, en parte, si los pueblos germanos se adaptan a la tradición grecorromana, la Iglesia, por su parte, también va a tener que intentar adaptarse un poco a esos nuevos pueblos y sus costumbres. Vamos a hablar de varias épocas en lo que es la relación de la Iglesia con estos pueblos. En la primera época, que va aproximadamente del 500 al 700, la actividad misionera por parte de la Iglesia solo fue posible de manera, vamos a decir, muy superficial, ¿no? Un encuentro muy superficial entre las dos civilizaciones, la de tradición clásica cristiana y la de tradición germana. Y quisiera destacar también cómo después de que Clodoveo, el rey Clodoveo de los francos, en el 496 recibe el bautismo junto con su pueblo, porque todos siguen a su rey, a su jefe militar o caudillo, van a continuar persistiendo tradiciones, costumbres e ideas paganas que estaban, vamos a decir, en la raíz de esas culturas, de esas tradiciones. Es decir, se bautizan, sí, es un paso importante, cierto, pero
porque se bauticen, no voy a entrar en ellos y profundiza el cristianismo, eso va a ser un proceso lento. Entonces, quedan todavía, aunque formalmente son cristianos, un proceso necesario de formación y de que el cristianismo sea parte de su identidad cultural. Entonces, todavía hay elementos, prácticas, tradiciones que tienen que ver con cuestiones o costumbres o ideas paganas, que condicionan toda la época que abarca estos 2 siglos, del 500 al 700, y que va a condicionar la vida de los francos. Estamos hablando del ejemplo concreto de Clodoveo, rey de los francos, pues toda esa tradición germánica va a condicionar la vida y el desarrollo de los francos. Gregorio de Tours, que va del 538 al 594, fue, podemos decir, el historiador de los francos de esa época. Nos ofrece informaciones que son importantes a este respecto del que estamos hablando. Hubo de pasar mucho tiempo antes de que los bautismos colectivos implicasen, que es lo que nos interesa a nosotros, una conversión interior. El bautismo colectivo es positivo en el sentido de que se integra oficialmente, ¿no?, como número al cristianismo. El bautismo opera en ellos sus efectos, porque han sido bautizados en la iglesia, pero ellos no tienen el entendimiento ni la comprensión ni una conversión interna en el cristianismo. Están bautizados, sí, pero no ha penetrado en ellos, digamos, la comprensión profunda de lo que eso supone como cambio de sus vidas. Este es el gran cambio, ¿no?, que tiene que operar. Hay escasa, por tanto, catequesis anterior y posterior, lo que va a favorecer la impresión de que su incorporación al cristianismo no les exigía en modo alguno abandonar su viejo estilo de vida. Comenté cómo los pueblos germanos en general eran bastante en lo que son costumbres, etcétera, se adaptaban. Entonces ellos llegan, se intentan adaptar más o menos a las costumbres que ven en este territorio, que es Europa, adaptan cosas o asumen cosas de la romanidad que les van a imponer o sugerir. Y en el cristianismo, pues bueno, pues algunos reyes, porque sus esposas ya eran cristianas, se casan con cristianas y ellas les influyen. Otros porque, como Clodoveo promete que si gana cierta batalla a ese dios que ve como un dios guerrero, muy en la tradición germana, le da la victoria, él se bautiza, pues gana la batalla y como caballero cumple su promesa y se bautiza. Mirad la profundidad espiritual que de esto tiene, ¿no? O sea, ninguna. Y luego en masa todos sus súbditos. Pues lógicamente estos bautismos en masa, que es la norma general en estos pueblos germanos, que son bautismos en masa que no llevan una catequesis profunda ni antes ni después, lógicamente ellos van a considerar que, oye, ellos ya han cumplido. Es decir, nos bautizamos, somos cristianos, somos como el resto. Pero no se dan cuenta de que ellos tienen que cambiar de forma de vida, de que tienen que, si son de verdad cristianos, seguir unos preceptos, unas normas, y abandonar su vida anterior. Esto ellos no lo comprenden, en parte porque no han recibido la suficiente catequesis. Esto por dos cosas. No es que tampoco decir, no, es que la iglesia no lo hizo bien. No, es que la iglesia tampoco tenía los suficientes misioneros ni catequistas para llevar a cabo este proceso de educación. Hemos comentado en un anterior momento, o hemos referido brevemente, cómo van a tener que recurrir desde época temprana a la iglesia a utilizar a clero nativo, recién convertido y formado, para evangelizar a su vez a otros germanos, dada que faltan obreros, ¿no? Faltan trabajadores del reino de Dios.
Entonces, esto va a llevar a que no se hacen catequesis, no porque la Iglesia no quiera, sino también porque está limitada, porque no tienen suficiente número de evangelizadores, misioneros. Y esto va a condicionar el que, para los hermanos, ellos dicen, oye, yo ya cumplí, soy cristiano, ya, y sigo con mi vida normal. No, pues esto hay que corregirlo, ¿no? La segunda época es la que va del 700 al 1050. En esta época, del 700 al 1050, se produce una compenetración o un proceso de, vamos a decir, de relación ya más profunda, cuando los monjes anglosajones habían preparado el terreno con una segunda, vamos a decir, oleada o proceso evangelizador misionero. Bonifacio y Carlomagno crearon las condiciones necesarias para el nacimiento del occidente cristiano. Son ellos, podemos decir, los grandes artífices del establecimiento de las raíces o pilares cristianos de la Europa y del occidente, ¿no? Con una colaboración activa para la conclusión de una alianza entre la Iglesia Católica Romana, representada por Bonifacio, y Carlomagno, representante del reino de los francos. Las ideas paganas precristianas, que aún pervivían, como hemos comentado, van a seguir influyendo en una serie de ámbitos. ¿En qué ámbitos influyen esas ideas precristianas y paganas? Pues en la creencia en los espíritus. Los germanos creían de forma general, estamos siempre hablando de generalidades, sin especificar. La creencia en los espíritus, el uso de prácticas mágicas, los duelos, las venganzas de sangre, etcétera, etcétera, y otras cosas más. Solo fue posible, y esto es importante que nos quede en la cabeza, ir suprimiendo lentamente estas prácticas mediante una interpretación más espiritual. Es decir, por la vía de la catequización, intentar explicar, ¿no?, y hacer una pedagogía que llevase a eliminar esas prácticas. Esto es lo que intento explicar. Se mantienen también algunas estructuras fundamentales de la vida germánica, que actuaron como factores de una, vamos a decir, germanización de las formas institucionales cristianas. Es decir, que también los germanos influyen en lo que es la organización de la Iglesia. Es decir, la Iglesia en su organización va a intentar adaptarse un poco también a las diferentes características que tienen estos pueblos germanos. ¿Cómo? De los siguientes modos que vamos a ver ahora. Ya hemos dicho, pero es importante que lo repitamos, los germanos de forma general eran pueblos campesinos, rurales, y la Iglesia, que había crecido inicialmente sobre la base de la antigua estructura urbana heredada del imperio, adquiere pronto, con la influencia germánica, también una estructura agraria, rural. Aquí podemos hablar de los beneficios eclesiásticos, subdivisión de las parroquias en las zonas rurales. Habíamos comentado cómo en la época del Imperio Romano y la Antigüedad tardía, la sede de los episcopados estaban en las principales ciudades, las iglesias estaban en las ciudades, etcétera. Pues ahora se empieza a extender la red de iglesias, parroquias, jurisdicciones eclesiásticas a ese ámbito rural donde realmente ahora está la vida. Ya no está en las grandes ciudades, está en el ámbito rural. Pues la Iglesia lo que hace es acercarse a donde está el pueblo fiel, que ahora está en el ámbito más rural que antes. Esto es algo comprensible. Por otro lado, la concepción de los germanos del derecho de la propiedad va a tener repercusiones en los asuntos internos de la Iglesia, ya que al estar construida, y aquí cuando digo iglesia, la iglesia particular, ¿no?, la iglesia como construcción,
al estar construida sobre un determinado terreno que pertenecía a un propietario o al propietario de este, el propietario entendía que él, como era el propietario del terreno, tenía el derecho sobre todo lo que tuviese que ver en la construcción, en la iglesia, en el interior, pero no solo en el ámbito práctico del pago de tributos eclesiásticos, etcétera, sino hasta casi en la elección del párroco. Entonces, esta concepción de la propiedad, muy territorial, la propiedad del terreno por parte de los germanos, va a condicionar la vida de la iglesia, porque ellos van a entender que si hay una iglesia en su terreno, o si ellos mismos con su dinero construyen una iglesia, ellos tienen toda la legitimidad para interferir o supervisar los asuntos de esa iglesia, no dándose cuenta de que las cuestiones de tipo espiritual son de la iglesia. Aquí vemos una intromisión del poder civil en lo espiritual, ¿no? Que esto va a ir extendiéndose y va a ir desarrollándose a lo largo de la Edad Media hasta tal punto de que va a ser un gran problema, ¿no? Va a llegar un momento en este proceso, pero esto va a ser ya a lo largo de todos los siglos de la Edad Media, y habrá que esperar hasta el siglo XV, el final de la Edad Media, para ver cómo se ha profundizado en todo esto, cómo son los reyes europeos los que nombran obispos, influyen en sus elecciones, se interfieren en las cuestiones de la iglesia en sus territorios nacionales, porque entienden que sí, la iglesia es universal y todo lo que queramos, y está el Papa, pero en mi territorio mando yo, un poco dicho coloquialmente. Y esto viene del ADN que traen los germanos. En la concepción de esta época primigenia que estamos hablando, para los pueblos germanos y los propietarios de esos territorios y de esas iglesias, entendían que el obispo no tenía ninguna autoridad sobre la iglesia, porque si la iglesia estaba en su territorio, y más aún si él la había construido, el obispo no podía opinar. Este sistema de lo que se denomina iglesias propias, que se va a difundir en todo el occidente, también en todos los territorios o zonas de cultura de herencia romana, va a repercutir en la configuración de todo el ordenamiento eclesiástico de la época, e influye profundamente en la actividad pastoral. Lógicamente va a tener consecuencias en lo pastoral y en el ejercicio de la autoridad espiritual, que va a estar mediatizada, porque si el propietario de la iglesia dice aquí mando yo, hasta en las cuestiones de tipo espiritual, va a condicionar mucho la vida de las iglesias propias, ¿no? Por otro lado, tenemos una rigurosa o fuerte o muy delimitada división en clases sociales, que esto es también propio de los pueblos de tradición germana. Está muy vigente en el mundo germánico la división en una estructura social dividida en clases muy fuerte, con príncipes, nobles, personas libres, siervos semilibres. Luego ya los siervos de la gleba. El término de siervos de la gleba, su traducción sería esclavos, que dependen de su señor, el cual es el que les da su comida, les asiste, pero ellos son esclavos, no tienen libertad. Y esta división en clases sociales tan fuerte, con príncipes, una nobleza, luego campesinos, personas semilibres y luego ya esclavos, fue asumida por la iglesia en la Edad Media cristiana, porque no le quedaba otra. Es decir, era una imposición que había en la realidad de esa mentalidad de los pueblos germanos, que era difícil luchar contra ella. En paralelismo, esto se va a ver dentro de la iglesia, que va un poco a traspasar esa estructura jerárquica de la sociedad al interior de la estructura de la iglesia, dividiéndose la jerarquía de la iglesia o la estructura de la iglesia entre lo que se denomina como alto y bajo clero, que favorece el nacimiento de lo que podemos denominar una aristocracia eclesiástica. ¿Cuál sería el alto clero?
abades mitrados, obispos, cardenales, etcétera. El bajo clero, pues diáconos, presbíteros, clero rural, etcétera, etcétera. Hay una clara división, por tanto, entre alto clero y bajo clero. Y el alto clero se asocia con la nobleza de los pueblos germanos. Y el bajo clero con los demás, ¿no? Luego tenemos algo que también va a influir, y es esa inclinación que tienen los pueblos germanos, que luego por ello vamos a ver cómo va a ser esto una constante en la Edad Media europea, que ya es cristiana, pero es una constante y viene de los pueblos germanos. Es la inclinación de los germanos a la lucha y a la guerra. Es algo que lo llevan en el ADN, les gusta pelear, guerrear, y esto contribuye a dar vida en la cristiandad medieval a la figura que surge en esta época y que se desarrolla posteriormente de lo que se concibe como el caballero cristiano. El caballero, que además de guerrear, en algunos casos tiene votos monásticos, y va, por ejemplo, a Tierra Santa a combatir al enemigo religioso, al musulmán, para defender los santos lugares. O el caballero que, en sin tener votos monásticos, debe fidelidad a un rey, a un monarca, a un gran noble, pero sí que tiene que, en su juramento como caballero, que le da acceso a la baja nobleza, pues jurar defender a los desvalidos, a los pobres, a las damas, y jura fidelidad a Dios. Bueno, pues esto también está en esta, vamos a decir, mezcla de esta importancia que tiene la lucha y la guerra en los germanos con el cristianismo. Pasará primero, en un primer periodo, de ser efectivamente caballeros guerreros o caballeros cristianos que mezclan su fe cristiana con el batallar, hasta que luego llegue un momento en que, pasada la Edad Media y ya entrando en la Edad Moderna, a partir del siglo XVI, y sobre todo ya a partir del XVI en adelante hasta casi la actualidad, como el caballero cristiano quede como algo meramente simbólico. Hay órdenes en la actualidad, militares y hospitalarias, como por ejemplo puede ser la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, cuyos caballeros, que vienen de esta tradición, son armados caballeros, pero no guerrean ni hacen nada por el estilo, contribuyen a causas nobles, a causas benéficas, a ayudar a Tierra Santa, a la presencia cristiana, etcétera, etcétera, pero son investidos caballeros. Un ejemplo de monjes guerreros, que es la otra versión, lo tenemos en la Soberana Orden de Malta. Hay, por una parte, monjes, pero también hay otra parte que son caballeros, investidos caballeros. La Soberana Orden de Malta surge en el contexto de las cruzadas, lo veremos en su momento, en la Edad Media, y subsiste aún en la actualidad. Bien, seguimos. Luego tenemos, dentro de esta inclinación de los germanos por la lucha y la guerra y cómo se mezcla esto con el cristianismo, el caballero cristiano, nos hemos referido a él, cómo surge ahora, y luego expliqué su evolución posterior. Pues el caballero cristiano es símbolo vivo del combatiente que se consagra a Dios y a la guerra santa, y favorece el desarrollo de las órdenes militares y las cruzadas, que ya nos referimos a ello y lo veremos más en detalle próximamente o en un futuro. Ahora vamos a referirnos a otro elemento de los germanos, que es la realeza germana o germánica, que ya en época precristiana estaba revestida de un componente místico y hasta sagrado. Esto es algo propio de los germanos, una realeza que tiene un componente místico, sagrado, sobrenatural, que constituye un elemento que se va a mantener
En los reyes cristianos, las realezas de la Edad Media, las casas reales de la Edad Media, incluso de Edad Moderna, los reyes cristianos están investidos casi como por un poder casi sacro, ¿no? La Iglesia va, a través de sus cardenales, obispos, etcétera, va a coronar a los reyes, y los va a ungir con los óleos sagrados. Entonces, hay como una especie de ratificación del poder espiritual de esas coronaciones. Inclusive se cree en esta tradición germana que, dado ese carácter místico que tienen los reyes, y esto se cree hasta la Edad Moderna, es decir, hasta del siglo XVI al XVIII aún se cree que ciertos reyes, por ejemplo, el rey de Francia, tiene poderes taumatúrgicos. Había franceses, pues todavía en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, que se acercaban al rey porque tenían una enfermedad y el rey les imponía las manos, y había la creencia de que por la imposición de las manos se le iban a sanar esa enfermedad. Y esto viene de esta tradición germana de que ese poder casi sobrenatural místico del rey, ¿no? Pues sí, y había esa creencia, y el rey tocaba las cabezas, las manos, el cuerpo para que la persona se sanase. Bueno, era una creencia. No me consta, había esa creencia, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Pero sí que es cierto que había esa creencia y había casos en que los reyes lo hacían. El rey de Francia es un ejemplo de ello. La consagración eclesiástica, lógicamente, si los reyes germanos, ya en su tradición cultural se consideraba que los reyes tenían un poder casi sobrenatural y místico, reciben ahora esa consagración eclesiástica o esa ratificación de la Iglesia Católica, aún ellos se creen todavía más poderosos, ¿no? O más cercanos a Dios. Esa concepción de la dignidad sacra de la realeza va a conducir pronto en todos los países europeos de tradición germana, que son todos, ¿no?, al nacimiento de la Iglesia marcadamente territorial, en cuyo vértice se encuentra el rey. Estamos hablando aquí del surgimiento de lo que son las iglesias nacionales. No estamos hablando por el momento de cismas ni nada por el estilo, que eso ya va a surgir a inicios de la Edad Moderna y en consecuencia en parte un poco a todo esto, o sea, antecedentes. Pero sí que existe esta concepción de iglesias nacionales, en cuyo vértice, oye, está el rey como aliado de la Iglesia, como consagrado por la Iglesia y como representante o autoridad que puede influir en las cuestiones de la Iglesia. Los reyes van a llegar, lógicamente, un rey no puede, eso está claro, ni en esta época, consagrar, ordenar un obispo, pero sí que van a elegir los candidatos que van a elevar a la Santa Sede para que el Papa elija entre esos candidatos. Entonces van a condicionar mucho, porque sí, el Papa al final es el que elige y el que va a consagrar, pero si te dan dos opciones, tú puedes elegir entre dos opciones o tres, una terna, bien, pero se entienden que los tres van a ser al gusto del rey, que pueden ser familiares, pueden ser amigos, como mínimo van a ser personas leales a él. Entonces, ese obispo que sí va a ser al final consagrado por la Iglesia, ¿a quién va a ser más fiel? ¿Al Papa que lo consagra o al rey que lo elige? Ahí está el debate. Y habrá obispos que serán ejemplos de santidad y de vida y que tendrán claro que ellos se deben en último extremo a la Santa Sede, pero habrá otros que entienden que se deben al primo, al tío, que es el rey y que le puso ahí a dedo, casi, ¿no? Porque ya lo puso en la terna. Esto va a condicionar mucho, ¿no? Y vamos a entender, por tanto, porque hay esa vinculación tan fuerte entre la Iglesia, el poder temporal, y ahí también entenderemos por qué van a empezar esas luchas también por el pontificado, de por qué las familias reales, las casas reales, quieren acceder al solio pontificio, porque tienen obispos, incluso cardenales, que son de sus dinastías, y qué mejor que para una casa noble o real,
que tener a un familiar suyo en la Santa Sede, siendo jefe de un Estado soberano, que son los Estados pontificios, que tienen un buen territorio, y además ser el líder espiritual de millones de personas. Por eso va a haber una lucha política por lo que es el acceso al pontificado, y hará que tengamos papas buenos y habrá otros que no, porque van a deberse a sus familias y a esas lealtades que les van a poner en el trono pontificio. Ahora, desde esta perspectiva, vamos a entender por qué hubo esa relación que no fue positiva para la Iglesia, pero que fue fruto de las condiciones, ¿no?, impuestas, vamos a decir, por las circunstancias y por las condiciones de los pueblos germanos. También los emperadores consideraron posteriormente su función como una realidad de naturaleza religiosa eclesiástica y actúan en consecuencia. Los emperadores, por ejemplo, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, que se considera heredero del Imperio Romano, no se limitan solo a ceder y donar o ayudar a nivel patrimonial o en sus necesidades a la Iglesia, sino que entienden que ellos pueden convocar concilios, influir en cuestiones de la Iglesia, e incluso elegir y destituir obispos. Y por extensión, que ya venimos hablando de ello, esta intromisión del poder temporal de reyes emperadores en el derecho de nombrar obispos, pues va a provocar una reacción en la Iglesia. Va a haber dentro de la Iglesia un intento de oponerse a esa lucha en contra de lo que se denomina, en términos históricos o historiográficos, una lucha en contra de lo que se denomina la investidura de los laicos. Y la simonía se convirtió pronto en el grito de guerra de los reformadores del siglo XI, que veía la necesidad de que la Iglesia preservase su autonomía en lo espiritual. Una cosa es lo temporal y otra es lo espiritual. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No mezclarlo, ¿no? Pues hay un movimiento de reforma en el siglo XI interesante y que quiere esto: separar lo temporal de lo espiritual, quitar esa intromisión de los laicos, del poder temporal, en las cuestiones de tipo espiritual. Liberar a la Iglesia del cerco del Estado era el objetivo, y de los poderes civiles, que es el gran tema de las luchas por las investiduras. La cuestión de la lucha por las investiduras generará grandes debates y grandes tensiones entre el pontificado y los emperadores y reyes de esta época. Y ahora vamos a entrar ya en una tercera época, en la que hemos ido subdividiendo la Edad Media. Ahora vamos a una tercera época, que es la que va de el 1050 al 1300, en la que tuvo lugar ya de manera clara la reacción de la Iglesia. Esta época se caracteriza, la que va del 1050 al 1300, por la lucha entre el imperio y el papado, y es una lucha clara. No es como antes, que había tensiones, vamos a ver quién se impone. No, ahora es una lucha clara, que se ve, que es manifiesta. Con Inocencio III, por dar datos concretos, el papado se convirtió en una institución que dominaba el mundo entero. La comunidad cristiana de los pueblos occidentales se hallaba bajo el gobierno de la Iglesia. La caballería europea partió a las cruzadas como un llamamiento del Papa para conquistar Tierra Santa. La justificación era que los santos lugares estaban en manos de los musulmanes y que era importante que los cristianos tuviesen acceso y pudiesen proteger los santos lugares. Y esa justificación es lo que lleva a la llamada de las cruzadas. La vida de las órdenes religiosas va, por tanto, a florecer en esta época
Y también la vida espiritual alcanzó una altura digna de admiración. Es decir, aunque hay esta parte, vamos a decir, de componente guerrero, de lucha, que vamos a decir, bueno, es positivo recuperar los santos lugares. Sí es positivo, pero si va a conllevar sangre y se derrama mucha, pues es negativo. O sea, sí que sirvió, eso sí que es cierto, las cruzadas, que fueron convocadas inicialmente por el Papa, en liderar ese esfuerzo y poner de acuerdo a los reyes y príncipes europeos que enviaban caballeros, pero bajo la dirección del Papa. Entonces sirvió para dar un poco la vuelta a esa situación, y con esa causa común el Papa se erige como cabeza de Europa y gana un poco, aunque sea temporalmente, el pulso al poder civil, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es positivo. Y también el buscar o encontrar fuera un enemigo común que lleva a que los príncipes y reyes europeos no se peguen entre sí, por ese componente tan belicoso que tenían los pueblos germanos. Pero es negativo porque hubo muchas muertes, y da igual de qué confesión, de qué religión, es malo que haya muertes. Eso lo estamos todos claros y llegamos a ello, ¿no? Pero sí que fue positivo en este sentido, ¿no? Al menos. En paralelo a esta parte que podemos decir que es negativa, que es el derramamiento de sangre, esta época también son siglos de gran santidad, donde las órdenes religiosas se desarrollan, donde hay una profunda piedad, y hay un gran movimiento religioso en el interior de la Iglesia que es importante destacar. Hay que destacar lo que es negativo, pero también lo que es positivo, como siempre hacemos. Nacieron también, y esto es algo positivo, las universidades. Las universidades son creación de la Iglesia. ¿Quién crea las universidades? La Iglesia. Son universidades, por tanto, pontificias, porque son creadas por la Iglesia, aunque luego a nivel territorial deban recibir el visto bueno para su establecimiento de los reyes. Pero inicialmente, como fundación, parten de una bula pontificia, una aprobación pontificia, y luego tienen que recibir una autorización real para que se construyan, ¿no? Como es el caso ya en la Edad Moderna, a principios de la Edad Moderna, de la Universidad Primada de América, ¿no? Tiene aprobación pontificia, pero luego tiene que recibir una aprobación real. Las universidades son un gran aporte de la Iglesia en la Edad Media y para la posterioridad hasta la actualidad a la civilización occidental, y no solo occidental, universal, ¿no? Porque el fenómeno de las iglesias, sin importar religiones y creencias de los países, es un fenómeno que se ha establecido en todo el mundo. La universidad como lugar donde se atesora el saber, donde se fomenta el debate, donde se crea nuevo conocimiento, el gran templo, entre comillas, digo templo como cosa simbólica del saber, del conocimiento. Esto lo tenemos en la Iglesia, se crea en la Iglesia, en las universidades. Por otro lado, se desarrolla intensamente la escolástica en el ámbito universitario y la ciencia del derecho canónico. La mística y la piedad también se van a fomentar en esta época. Pero también van a surgir herejías, sobre todo en el siglo XII. En el siglo XII surgen herejías. En definitiva, o en resumen, en la Alta Edad Media, o la Alta Edad Media, fue una época, vamos a decir, grande, importante, inquieta. Hay cosas buenas y cosas malas, como hemos visto. Es una época movida, no dicho coloquialmente, que encontró su expresión más elevada en las magníficas obras de arte del románico y del gótico. Las grandes catedrales son de esta época. Catedrales que en la mentalidad de nuestro tiempo es impensable concebir que una catedral lleve 100 años construirla. Pero lleva 100 años. Y muchas veces es que el que la empezaba a construir sabía que no la iba a ver. Y igual la veía su nieto.
su nieto o su bisnieto, porque la esperanza de vida era corta, fruto de las enfermedades, etcétera. Si una generación, podemos decir que en la época, hombre, va a haber excepciones y va a haber gente con 80 años, pero siempre sacamos una media, ¿no? Pues una esperanza media de vida en esta época, en la Edad Media, podía ser llegando, rondando, haciendo la media, ¿no? Que luego habrá excepciones. 30 y pico, o 40. 40 es una edad. Es la edad media. O sea, la edad media de la edad media. Un juego de palabras, disculpad. Esa sería la esperanza media de vida, 40 años. Entonces, 40, pues sí. El artesano, el constructor que trabaja en la catedral, pues su nieto vería la catedral construida. Y daros cuenta de lo que supone a nivel arquitectónico, a nivel de la técnica, la construcción de las catedrales. Las catedrales, sobre todo, aquí por lo general, aunque hay excepciones, y en los inicios de la evangelización en América, en el 16, son más pequeñitas, pero en Europa tenemos catedrales inmensas. Bueno, la Catedral de Notre Dame, o hay muchas catedrales en España, tienen unas alturas enormes. Son unas construcciones inmensas, y todo eso se hacía con unos métodos que hoy consideraríamos rudimentarios, ¿no? Sistemas de poleas, además de sistemas de poleas, pues todos andamiajes de madera. Hubo muchos muertos porque había operarios que se caían y no había medidas de seguridad como las que hay en la actualidad. Pero sí que supone la construcción de las catedrales un movimiento económico, comercial. Por otro lado, un gran proceso de depuración de todo lo que es la arquitectura, las ingenierías y todo esto. Hacia el año 1300 se alcanza el punto culminante. Tenemos a Bonifacio VIII, que reunió una vez más todas las pretensiones de dominio de la Iglesia en la bula Unam Sanctam, es decir, una y santa. Pero ya no estaba en condiciones el Papa, como autoridad espiritual universal, de imponerse sobre el rey francés Felipe IV, y su política estaba destinada al fracaso.